Muy buenas tardes, amigos, todos esta tarde. Es un placer para mí estar acá. Bueno, un saludo a todos los hermanos que nos van a escuchar el día de hoy, esta tarde. Hoy vamos a comenzar o dar inicio a un programa muy importante, es un proyecto muy importante para nosotros. El programa se llama Cosmopolitan. Es un programa que se trata de cosmovisión en materia de la política. La intención de este programa es recolectar la mayor información posible para así llevársela a nuestros hermanos de manera fácil para que puedan conocer lo que actualmente nosotros estamos viviendo en nuestros países en Latinoamérica. Son secuelas de un proyecto que se ha ejecutado por muchos años, llamado el socialismo, llamado el comunismo, y muchas ideologías más que han estado calando a tal punto que han estado afectando a la vida de muchos creyentes y a la vida de muchas iglesias institucionales. Entonces, bueno, en este día, antes de comenzar, yo quería presentarme. Mi nombre, bueno, para que me conozcan un poco, mi nombre es José Mata. Tengo 3 años en Perú. Hace 3 años salí de Venezuela por situaciones económicas. Pude llegar acá al Perú y, bueno, conocer una hermosa iglesia en lo cual tengo 3 años como miembro. Conocí un ministerio evangelístico, un ministerio misionero que se encarga de predicar el evangelio fielmente. Actualmente me encuentro trabajando allí con un gran hermano que tiene 10 años acá en el Perú, trabajando en las colinas del Perú, llevando lo que es el mensaje del evangelio. Por otra parte, también bueno, me he estado formando con un proyecto continental que es la antítesis del Foro de Sao Paulo, un proyecto que se encarga de educar a líderes para que vayan a la acción política. Y bueno, por otra parte, soy miembro también, colaborador de un partido de derecha buena acá en el Perú, llamado, bueno, un partido llamado Partido de Evolución, en el cual me encuentro en este movimiento para educar a las personas y puedan conocer también las problemáticas que estamos viviendo actualmente en nuestros países y también acá en Perú y lo que afecta esto a la iglesia y a la iglesia esparcida. Entonces, bueno, ahora en este día, en esta tarde, tenemos un invitado muy especial. Es un hermano muy querido, un hermano muy conocido, y él se llama el hermano Luis Sena. Él es un hombre que tiene años en el trabajo del desarrollo de las naciones en materia de cosmovisión bíblica. Bueno, él es nacido en República Dominicana, tiene 64 años, es arquitecto en maestría en gerencia de negocios y experiencia de 5 años en proyectos arquitectónicos. Experiencia de 39 años en un programa que se llama Desarrollo, de una experiencia de 39 años en un programa de desarrollo transformador. Fue copastor por 27 años en la iglesia bautista, una iglesia bautista reformada. Facilitador de capacitación en cosmovisión bíblica y desarrollo transformador con FHI. Y actualmente con la Alianza para el Discipulado de las Naciones. Entonces, es facilitador también de capacitación en gestión de proyectos de desarrollo transformador en misiones de corto plazo. Expositor de temas variados relacionados con la cosmovisión bíblica. Él está casado con su esposa amada Carmen, es padre de 3 hijos, 2 nietos, y es aficionado al tenis de mesa y al jazz latino. Entonces, bueno, aquí tenemos al profesor en materia de cosmovisión, el doctor Luis Sena. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, sí, es un placer tenerlo acá en esta tarde, ¿no? Bueno, como bien le comentaba, profesor, el tema que vamos a tocar hoy, el siguiente tema, se va a tratar de cómo, en este caso, permítame un momento, ya va, disculpen, cuál es la solución bíblica para el desastre socialista que estamos viviendo actualmente en Latinoamérica. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy.
Y bueno, queríamos que usted nos explique un poco cuál es la solución bíblica para este desastre que actualmente nos encontramos viviendo nosotros, todos los latinos, en este problema del socialismo. O bueno, antes me escucha. ¿Aló, aló? ¿Aló? Sí, te estoy Momento. escuchando un poco entrecortado. Ah, disculpe las fallas, las pequeñas fallas técnicas. Bueno, como es comienzo del programa, hay pequeñas fallitas, bueno, por la... Pero bueno, me escucha, actualmente me escucha, ¿verdad? Sí, se oyó la pregunta, sí. Ok, bueno, antes de comenzar a desarrollar la pregunta, bueno, es un placer para mí tenerlo acá, profesor, y hacerle esta entrevista, porque bueno, actualmente usted debe conocer la situación, cómo estamos actualmente en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, claro. Yo pertenezco a Claro, Latinoamérica. claro, sí, y bueno, usted se da cuenta cómo estamos sumergidos en una cuestión fuertemente de una ideología llamada el socialismo, llamada el comunismo, que ha estado afectando a muchas áreas de nuestros países acá en Latinoamérica. Entonces, por eso fue la necesidad de hacerle una entrevista a usted y hablar de cuál es la solución bíblica para el socialismo en Latinoamérica. ¿Qué usted me puede desarrollar o qué me puede enseñar con respecto a esta pregunta? Bueno, lo primero que debemos tomar en cuenta es que hay problemas que no tienen solución. ¿Ok? Einstein dijo una vez que el sistema que creó el problema no va a aportar los datos para su solución. Entonces, lo que estamos viviendo en Latinoamérica es consecuencia de una historia continua que se repite, y dentro de ese sistema macro, dentro de esa cultura, dentro de esa manera de ver el mundo, no tiene solución. Eso es lo primero que nosotros tenemos ¿Ok? que entender. Eso es como en álgebra simple, en el ámbito de los números reales, una sola ecuación con dos incógnitas no se puede resolver. Tú necesitas un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, la manera de pensar latinoamericana y la manera de pensar evangélica latinoamericana son factores que contribuyen al problema que estamos viviendo, y si esos permanecen, el problema no se puede solucionar. ¿Ok? Sí, interesante lo que me comenta, ¿no? Yo con respecto veo, ¿no? Y claro, usted debe saber o debe desarrollar mejor este tema. Es que yo veo actualmente, claro, hablando en materia de lo que es el socialismo, ¿no? Como tal en Latinoamérica, yo veo una crisis que ha calado, por ejemplo, actualmente en... Un momento, ya. Actualmente en las congregaciones y también, o sea, en las distintas denominaciones. Yo veo que actualmente, por ejemplo, muchos de nuestros hermanos, cuando llegan a la hora de una votación, a la hora de unas elecciones, ellos no pueden diferenciar lo que es entre su mano derecha e izquierda, a tal punto que en el día de las elecciones hacen preguntas y no tienen respuesta muchas veces de sus líderes. Entonces, es por eso que yo le hago esta pregunta: ¿cuál es la solución bíblica para el socialismo en Latinoamérica? Porque yo creo que la Biblia nos da un consejo en su palabra de cómo nosotros debemos salir de esto. O sea, actualmente usted debe conocer, profesor, que hay un sistema humanista teísta que ha estado creciendo poco a poco, que ha estado apartado de lo que es la cosmovisión bíblica, y nosotros andamos buscando esas soluciones. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cómo nosotros podemos salir de este problema en el cual nos encontramos? Porque es una crisis muy grande la que estamos viviendo actualmente. Es algo de que, por ejemplo, en el transcurso de estos meses, de esta pandemia, de la cual muchos países fueron cerrados, nosotros hemos sido afectados y muchas veces no tenemos una respuesta para nosotros enfrentar tales problemas. Entonces vemos cómo los sistemas o estos sistemas
nos presentan, nos dan directrices y las cumplimos al pie de la letra, creyendo que son buenas cuando muchas de ellas no son buenas. Entonces, todo esto tiene que ver con un sistema, con un planteamiento llamado socialismo, y es por eso que nosotros buscamos las soluciones. O sea, ¿cuáles son las soluciones? Si hay algo más que nos pueda presentar para nosotros tomarlos como herramientas y así atacar este problema bíblicamente. ¿De dónde, o sea, cómo podemos salir de esto? Esto parte de las iglesias institucionales o los miembros o de las iglesias o de los miembros esparcidos tienen que entrenarse a cuenta. ¿Cómo nosotros nos formamos, nos capacitamos para entender bíblicamente lo que es atacar este problema del socialismo, ¿no? Entonces, ¿qué usted me puede explicar en torno a eso? ¿Cómo nosotros podemos salir de este problema? ¿Aló, aló? ¿Me escucha? ¿Sí, me escucha? Sí, ahora te estoy escuchando bien. Ah, ya. Bueno, sí, lo que usted me comentaba es muy cierto, pero de manera práctica, ¿qué podemos hacer nosotros para salir de estos problemas que actualmente nos han estado encalando mucho? Porque está afectando grandemente a la sociedad, o sea, no simplemente a las personas cristianas, sino a todos, común. Bueno, la solución de Dios para todos los ¿Ya? problemas humanos, incluyendo los problemas políticos, económicos y sociales, es el discipulado de las naciones. Ok, El problema es que nosotros no hemos sabido aplicarlo. Por lo tanto, el problema somos nosotros, la causa principal, los cristianos evangélicos, porque somos quienes tenemos la solución y no la hemos podido implementar, porque las soluciones históricas desde la colonización por España y Portugal y todos los procesos republicanos de nuestras naciones simplemente han ido acumulando un problema que cuando el evangelio llega a nuestras naciones no enfrenta, sino que evade. Es decir, que ok, nosotros hemos heredado un evangelio apático de los problemas ok. sociales y políticos. Con ese enfoque no es posible hacer una contribución significativa para alterar la dinámica de nuestras naciones. Claro, sí. Yo, por ejemplo, estos días he tenido, bueno, o he visto ciertos comentarios, eso que colocan muy común en las redes, y decía un comentario lo siguiente, que el Evangelio no es para la esfera política, no trata nada de política, o sea, el Evangelio es simplemente predicarlo y ya. O sea, entonces, cuando yo veo de esta manera el Evangelio, es como que lo están descuartizando, ¿no? O sea, es como que lo están colocando simplemente como un salvavidas. Entonces, ¿qué usted nos puede comentar de eso? Si el Evangelio tiene implicaciones para la vida, tiene implicaciones para las esferas. En este caso, en materia de la política, ¿tiene el Evangelio una respuesta para la esfera política, para el pilar de la política? Claro, el evangelio tiene aplicación en la totalidad de la vida, porque evangelio significa buena noticia. Pero la buena noticia de qué? La buena noticia de que el reino de Dios está actuando en el mundo para salvar personas y transformar sistemas sociales que se alineen a la justicia del reino de Dios. Ese es el propósito del evangelio. El evangelio, su propósito principal es la gloria de Dios, no el beneficio de las criaturas. Nosotros hemos conocido un evangelio que se define y se centra y tiene como prioridad los beneficios de la criatura, no la gloria del creador. Entonces, nosotros sin darnos cuenta estamos practicando un evangelio humanista. El evangelio humanista no puede hacer una contribución significativa para transformar las instituciones, para que se alineen a la justicia del reino de Dios. Entonces, la primera reingeniería que hay que hacerla es en la mente de los cristianos en Latinoamérica para que podamos estar aptos para hacer nuestra contribución en el ámbito de la política.
Y nuestra contribución principal en el ámbito de la política es la participación total como miembros de la sociedad, no solamente como líderes o activistas, sino como pueblo llano, porque es al pueblo, a la masa populares, a quienes Dios le ha dado la libertad de poder elegir sus gobernantes. Eso es una gracia que no todas las naciones del mundo tienen. Las naciones que tienen ese privilegio es de parte de Dios, y la responsabilidad de conservar ese privilegio es de las masas populares. Ahora, ¿quién les va a enseñar a las masas populares que eso es así? La única institución que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia. Pero si la iglesia no disipula a la nación, entonces la cultura de la nación va a disipular a la iglesia y se tranca el juego. Entonces la contribución que el pueblo de Dios, los individuos, no las instituciones iglesias, sino los individuos, miembros del pueblo de Dios y las iglesias como comunidades de creyentes, es participar activamente desde como ciudadanos, miembros de las masas populares y como líderes que asciendan en los escaños del poder para poder legislar de una manera justa que prevenga todas esas distorsiones que se aprovechan de los pecados y de los fallos estructurales para manipular a las masas, para sustituir los sistemas de opresión uno por el otro. Opresión de la derecha, cambiarla por la opresión de la izquierda. Eso no es solución del problema. Muy bien, muy bien. En realidad, sí. Yo en este momento, bueno, en base a la respuesta que usted daba, profesor, me llamaba la atención porque estudiando, ¿no? Poco a poco, me pude dar cuenta que el llamado a la política es como un llamado así como cuando Dios llama al pastor. Cuando Dios llama al pastor hay calificativos, hay calificativos que le demuestran que ese hombre es llamado a ser pastor. Entonces yo también me daba cuenta que también hay calificativos para un hombre cuando va a trabajar en el área de la política. O sea, es un llamado, ¿no? No todos son llamados a ser activistas, no todos son llamados a ser proselitistas, pero sí me he dado cuenta que todos somos llamados a ser ciudadanos. Es lo que usted bien comentaba, o sea, y un ciudadano es aquel, creo que se informa, se involucra y es moral. Es decir, una persona que tiene conocimiento, una persona que con respecto a la polis, una persona que se involucra porque está dentro de la polis y una persona que sabe distinguir el error de lo bueno de lo malo. Entonces, por otra parte, yo, esa respuesta que usted daba, de que nosotros como miembros esparcidos, que somos llamados a discipular a las personas que están a nuestros alrededores, creo que es una batalla que en estos últimos tiempos creo que de una u otra forma hemos perdido, pero no la hemos perdido en su totalidad porque todavía hay hombres fieles que siguen haciendo un trabajo muy exitoso, pero hemos visto una apatía ya que se ha creado, y discúlpeme que me extienda un poco acá, profesor, se ha creado una aberración a la verdadera política. Cuando en Latinoamérica, yo estudiando, ¿no? con la academia, me he dado cuenta de que en Latinoamérica se ha degenerado lo que se ha degenerado lo que es la ciencia política. O sea, lo que hemos obtenido actualmente es un sistema llamado politiquería, donde se discuten problemas personales y no se discuten las políticas públicas. Entonces, el cristiano actualmente está en un conflicto porque es como cuando tú estás en una calle, entras a una calle y conoces todos los lugares con los nombres de esa calle, pero pasas un año, te vas de tu país, cuando regresas le cambian todos los nombres a la calle. Entonces, obviamente estás como perdido, estás como que actualmente hemos tenido un lenguaje o un ataque a la semántica, a la verdadera política, y es por eso que mi anhelo de entrevistarlo a usted es tratar de llevarle herramientas a nuestros hermanos para que puedan entender que el cristiano no es escéptico a la política. El cristiano es llamado a involucrarse porque son políticas públicas que se discuten, que yo creo que en este caso, profesor, afecta
las instituciones como la iglesia, como la economía, como la familia, ya que es un ente que Dios ha colocado, en este caso, que le ha dado o le ha dotado, en este caso, la espada, para castigar el que hace lo malo, pero hemos visto que se ha metido en otras esferas que no le pertenecen. Entonces, yo le quisiera hacer una pregunta para ir avanzando, porque ya el tema de cuál es la solución bíblica para el socialismo en Latinoamérica, hemos desarrollado esa pregunta y le quería decir algo. ¿Será bueno, en este caso, profesor Luis Sena, en este caso será bueno preparar hombres como iglesia institucional? Repito, será bueno preparar hombres como iglesia institucional con el llamado, o sea, con el llamado a la política y enviarles a iglesias como iglesias esparcidas, en este caso, a este campo, campo llamado, puede ser un campo misionero, para una transformación de la sociedad. ¿Será posible que los hermanos o las iglesias que vean en sus miembros personas con estos talentos sean capacitados para enviarles a esta esfera o a este pilar? Sí, ese plan suena bien, pero es parcial, porque tiene una barrera de entrada, y es que los líderes de las iglesias, los pastores, debido a su concentración de poder y su deseo de tener hegemonía sobre los miembros, no van a promover que miembros con capacidades superiores a ellos en la esfera pública y en la esfera política se desarrollen y desarrollen a otros miembros. Es decir, nosotros estamos viviendo un espejo en la iglesia evangélica de lo que es el predominio de la iglesia católica sobre nuestras sociedades. La iglesia católica históricamente ha creado estructuras de opresión de las cuales la iglesia evangélica se ha apropiado para sus intereses como institución. O sea que en general, salvo gloriosas excepciones, la iglesia evangélica se ha convertido en otra estructura más de opresión dentro de la sociedad que limita ese plan que tú estás describiendo. O sea que para la solución nosotros tenemos que estudiar historia de la iglesia, ver el desempeño en la esfera política de generaciones de cristianos anteriores a nosotros, sobre todo después de la reforma del siglo XVI y durante el periodo de los puritanos en Inglaterra en el siglo XVII y XVIII. De ellos podemos aprender de una manera autodidáctica, porque los maestros de las iglesias evangélicas no van a promover estos temas porque su deseo de concentración de poder les impide tener una visión clara de la sociedad a la luz de la cosmovisión bíblica. Es decir, la institución que debería ser la columna y baluarte de la verdad y que forme a las personas que sean sal y luz, no lo está haciendo. Esa es una barrera de entrada con la que chocamos para los cambios estructurales hacia la justicia del reino de Dios en la esfera política y económica de nuestras naciones. La solución, autoformarnos aprendiendo de las generaciones anteriores que sí enfrentaron con la fe cristiana los problemas estructurales políticos de sus naciones, como lo fueron, por ejemplo, las generaciones a partir de la Reforma Protestante del siglo XVI y sobre todo el ejemplo de los líderes políticos de las 13 colonias norteamericanas cuando se independizaron de Inglaterra. Interesante desarrollo. Sí, muy interesante su desarrollo, profesor. En realidad hay mucho que estudiar. Sí, entonces esto se desconoce. En realidad lo que usted comenta, pues de manera clara, todo esto se desconoce. Y por otra parte, yo considero que si hay iglesias que quieren tener un predominio, pero también hay iglesias, creo que no es que no lo quieren enseñar, sino es que no están capacitadas, ¿no? En este caso, porque yo he conocido, por ejemplo, hermanos muy queridos
que progresivamente fueron saliendo de un predominio y empezaron a trabajar de manera integral. Por ejemplo, actualmente iglesias en Venezuela están trabajando para educar a sus miembros, no simplemente en lo sacro, en lo que llamamos la teología sistemática, en otras áreas de la teología, sino que ya han comenzado en Venezuela a trabajar de manera integral para enseñarle a sus miembros el por qué estamos como estamos en la situación actual, ¿no? Entonces, en realidad, muchas iglesias no lo hacen porque en realidad carecen de las herramientas para poder entrenar a sus miembros, ¿no? Y cuando, bueno, pues nuevamente le enfatizo, profesor, que actualmente en Latinoamérica se le ha agarrado una aberración a la política y también a la democracia, y hemos caído en la histeria de la anticorrupción. Entonces, hemos caído que todo es la corrupción y no hemos visto que el Estado ha crecido a tal punto que ya el Estado no ha cumplido su función en el cual Dios le dio, sino es que se encarga hasta para ponerle los pañales a nuestros hijos. Entonces, yo creo que es una forma de nosotros empezar, ¿no? Empezar a trabajar a manera de que nuestros hermanos y aún nuestros líderes puedan llegar a estos conocimientos como persona como usted, profesor, que ya tiene muchos años ya trabajando en materia de cosmovisión, y bueno, empezar, ¿no? a educarse en estos temas. Hay otra pregunta que le quería hacer y que para mí es muy con respecto al caso de Venezuela, ¿no? Usted debe conocer el caso de Venezuela de manera panorámica, porque me imagino que en la República Dominicana se ve todo lo que pasa en Venezuela con respecto al presidente y con respecto a todo su gabinete, ¿no? Entonces, nosotros cómo nos debemos, o sea, cómo nosotros, y yo creo que esto iba asociado con la primera pregunta, ¿no? Pero cómo nosotros podemos de manera bíblica o de manera salir a futuro de esta tiranía, o sea, de la tiranía que nos encontramos en Venezuela y que posiblemente está en otros países en Latinoamérica. Hay una tiranía muy fuerte. ¿Cómo nosotros podemos salir de esta tiranía tan fuerte? O sea, ¿eso es a corto plazo, a largo plazo? ¿O saldremos en unos años o no saldremos? ¿Qué usted me puede decir con esta pregunta, profesor? Bueno, lo primero que debo decir es que no conozco en detalles particulares profundos la situación de Venezuela, pero puedo hablar en términos de una cosmovisión bíblica para la sociedad y el Estado. Entonces, un principio general bíblico es que la transformación de la sociedad hacia la justicia del reino de Dios ocurre desde abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. Los líderes evangélicos no van a promover un cambio sostenible en términos de la justicia. Lo más que van a buscar es tener liderazgo en un nuevo sistema que sustituya al que está, donde ellos tengan preeminencia. Entonces, la solución no está en los líderes. La solución está en que las masas entiendan cuál es la enseñanza bíblica respecto del rol del Estado y cuál es la enseñanza bíblica respecto del rol del ciudadano para preservar una nación libre. Porque una nación no se preserva en libertad mediante el gobierno. Se preserva mediante la conciencia y el trabajo de las masas que forman los ciudadanos de esa nación. Ese es el primer principio. Por lo tanto, el discipulado de las masas para que entiendan que ellas son responsables delante de Dios por la libertad de su nación es lo primero. Si no se tiene ese componente, es imposible, porque lo único que se puede hacer es cambiar un sistema opresor de un lado para cambiarlo por otro sistema opresor del otro lado. Entonces, el pueblo no ha ganado nada. ¿Por qué nuestras naciones evolucionaron hacia sistemas, muchas de ellas neomarxistas,
porque los sistemas llamados de derecha eran sistemas corruptos y opresivos. Lo que hicieron nuestras naciones fue cambiar sistema corrupto y opresivo de un color por sistema corrupto y opresivo de otro color. Entonces, darle vuelta a ese círculo y cambiarlo por otro grupo no es la solución. La solución del reino de Dios, como ha funcionado históricamente en Europa del Norte a partir de la Reforma, fue discipulando a las masas populares, y eso produce una transformación en los ciudadanos. Sin ciudadanos transformados y aceptando los valores del reino de Dios, no es posible transformar nuestras naciones. Sí, sí, efectivamente, lo que usted comenta, bueno, impresionante. Y no simplemente, bueno, en este caso, como estábamos comentando hace un momento, la actividad, ¿no? O la expansión del reino de Dios en materia de educar a la población, en materia de predicar el evangelio, en materia de llevar el discipulado, llevar estas implicaciones a la sociedad, es que nosotros podemos tener un cambio a futuro. Yo quería comentar, no sé si, bueno, el director está allí, no sé si tiene allí la guía, porque hay una pregunta que le quiero hacer. ¿Qué usted piensa, profesor, de qué es izquierda y derecha? La izquierda y derecha, ¿será que en estos momentos, porque estamos batallando entre izquierda y derecha, o ya dejaron de existir las izquierdas y derechas? Porque en materia de política, yo he aprendido, ya que tengo algunos 3 años por la cuestión de Venezuela, yo salí de Venezuela por problemas en la cual muchas veces no entendí, problemas que afectaron a toda la sociedad, a tal punto que ya no teníamos ni para comer, esa era la realidad. Yo me incentivé para aprender de esta esfera. Entonces, claro, cuando la fui estudiando, la fui investigando, ¿no? Pude darme cuenta que actualmente en Latinoamérica las derechas, si la inclinamos al espectro de derecha, porque hay 2 espectros, izquierda y derecha, no sé si está la lámina ahí, yo se la pasé al director, si la puede más o menos ponerla en mi lado, pero cuando nosotros hablamos de derecha, usted debe saber ya la historia de la Revolución Francesa, etcétera, 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 pero hablamos de un gobierno que se inclina a cumplir funciones como castigar al que hace lo malo, ¿verdad? O sea, tenemos un gobierno, en este caso limitado, en este caso un gobierno que se encarga de castigar al que hace lo malo. Ahí está Romanos 13, está Deuteronomio creo que 15, 16, si no me equivoco, cuando Dios le dice al pueblo que si querían rey tenía que ser un rey que no tuviese grandeza, muchas grandezas, ¿no? Vemos allí en Deuteronomio cómo Dios da la forma en cómo tenía que gobernar un rey, y podemos ver siempre en la Biblia que es un gobierno que se encarga de castigar al que hace lo malo. Entonces, en este caso, encargarse de unas obras públicas, más que todo de carretera, y de lo que es el libre mercado, es decir, no meterse en los asuntos del mercado, sino que sea la gente, la acción humana que pueda intercambiar, ¿no? Que pueda tener la oferta y demanda. Esto es lo que es llamado derecha, Eso es lo que yo he aprendido en este campo. Izquierda es un Estado grande, un Estado inmenso, que se encarga no simplemente de la función de castigar al que hace lo malo, sino de la cultura, educación, la salud, las instituciones, de todas las instituciones. Entonces, eso es lo que he aprendido en materia de lo que es esta esfera, ¿no? Y actualmente han surgido temas como que la derecha y la izquierda no existe, que ya es, por ejemplo, globalistas y patriotas. Han surgido muchas terminologías nuevas, y yo quería saber cuál es su perspectiva con respecto a esto de las izquierdas y las derechas. ¿Qué usted opina si esto sigue existiendo? Porque actualmente hemos tenido una derecha, porque cuando usted la estudia, profesor, cuando usted lee los planes de gobierno de manera sencilla a nivel de Latinoamérica, de todo lo que se llaman derecha, nos estamos dando cuenta que están muy marcados por sistemas comunistas, socialistas, en lo cual no están en el espectro de derecha. Entonces, ¿qué usted puede
decirnos con respecto a esto, si esto sigue existiendo, cómo un cristiano puede evaluar bien esto? Bueno, en las realidades mentales latinoamericanas todavía siguen existiendo esas categorías, pero las dos categorías históricamente han demostrado que son dos sistemas de opresión y corrupción. La derecha ha tenido su oportunidad y ha demostrado ser corrupta y opresiva y no pensar en las mayorías y proponer los cambios estructurales para el beneficio de las grandes masas. Tampoco lo ha hecho la izquierda y el socialismo. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que liberarnos de esos letreros que simplemente apuntan a realidades dañinas para nuestras sociedades. Es decir, lo que la supuesta derecha ha hecho en nuestras naciones no ha desarrollado nuestras naciones, ni tampoco lo ha hecho la izquierda y el comunismo cuando ha tenido oportunidad. ¿Por qué? Porque los dos son dos sistemas corruptos, sistemas de opresión que se basan en perseguir sus propios intereses. Nosotros los cristianos tenemos que desarrollar una visión bíblica del Estado, lo cual es una alternativa diferente, no está asociada al récord, a la historia de la derecha en Latinoamérica. Si la derecha en algún momento existió como una alternativa viable en naciones europeas y en Norteamérica en siglos pasados, no lo es hoy en día. Por lo tanto, esa estructura conceptual de derecha y de izquierda no sirve para resolver nuestros problemas presentes en el siglo XXI. Interesante, es por eso, es aquí la controversia, ¿no? Porque en materia de ciencia, de ciencia política, lo que uno aprende es que son dos espectros distintos. Y cuando uno analiza, nuevamente enfatizando los proyectos o los planes de gobierno, nos damos cuenta claramente que la derecha que actualmente que tenemos en Latinoamérica es una derecha que se apega a lo que es el panfleto comunista de Carlos María Engel, su segundo capítulo, basada en las políticas públicas bajo esta visión, y también se ocupa dentro de otros principios en materia de socialismo. Entonces, por eso es que a mí me llama la atención, porque se le ha denominado una terminología nueva, y en este caso yo lo he aprendido, y como miembro de un foro al cual pertenezco, lo he visto porque lo han mostrado en lo que es los términos y su concepto, dentro de esta ciencia, ¿no? Que es una derecha mala. Es decir, cuando usted me habla y me dice que no ha existido, entonces lo que yo entendía por derecha, ya lo puedo entender mejor. ¿Por qué? Porque la derecha actual que tenemos en Latinoamérica está muy marcada bajo lo que llamamos el estatismo, ¿no? La omnipotencia del Estado. Entonces, claro, eso que usted me comenta que si ha existido en un futuro, actualmente no existe. Obviamente sí, para nosotros creemos que hay una derecha que es incompetente, una derecha que no ha cumplido sus funciones, porque si lo evaluamos dentro del espectro, podemos ver que se encarga es de un gobierno pequeño. Es decir, Dios ha otorgado la espada al Estado, en este caso, para refrenar la maldad del individuo. Entonces, ya no vemos a estas instituciones encargándose simplemente de la parte de seguridad y justicia, sino es que vemos a estas instituciones llamadas de derecha actualmente en Latinoamérica, porque este es el caso que estamos viendo nosotros como cristianos en toda Latinoamérica, que nos han engañado. O sea, y eso es lo que yo puedo notar, porque no existen partidos en lo que es que se inclinen al espectro de un gobierno limitado, a un proyecto de liberar el mercado y a un proyecto de proteger la propiedad privada del individuo, ya que sin su propiedad, ¿cómo puede prosperar? Entonces, sí, es muy interesante porque actualmente se están generando controversias con estas palabras, ¿no? Sí, pero entonces, bueno, profesor, en realidad, para llegar a soluciones prácticas como iglesia, ¿qué usted nos puede, nosotros como profesor,
cómo nosotros podemos empezar a organizarnos como comunidades cristianas y empezar a aprender de estos temas, ¿no? De estos temas que actualmente hay un ascetismo fuertemente con respecto a lo que es llamado política, claro, que particular personalmente para mí es lo que es llamado politiquería, gracias a Dios que la Real Academia lo separó, politiquería, pero cómo nosotros podemos asociarnos como iglesia, como personas que somos de lunes a sábado, tenemos trabajo de distintas áreas, que somos miembros de iglesias institucionales, cómo nosotros podemos organizarnos para aprender y poder salir y educarnos, ¿no? Salir de este problema que nos encontramos. O sea, cómo podemos de manera práctica, soluciones prácticas. Formando organizaciones, círculos de estudio ¿Ya? que se concentren en la cosmovisión bíblica para el gobierno civil, que estudien la perspectiva de Dios respecto de la justicia en los profetas menores y en los profetas mayores también, y que estudien la historia de la iglesia, de cómo generaciones anteriores de cristianos reaccionaron frente a la opresión política y a la falta de libertad, sobre todo el movimiento puritano en Inglaterra, que surgió dentro de la iglesia anglicana, que era una iglesia estatal dominada por la corona británica. Es decir, hay que formar círculos de estudios autodidácticos y utilizar los contenidos que hay en Internet para autoformarse, porque son muy pocos los líderes cristianos que van a querer formar a las masas, porque eso es compartir el poder del conocimiento. Y hasta ahora, la iglesia evangélica ha demostrado que es una estructura más de poder dentro de nuestras sociedades, que tiende a tener un mercado cautivo de consumidores de servicios religiosos, de adoración, de estudio y de predicación, pero no les enseña la sabiduría de la escritura para testificar a Cristo en la esfera pública y promover los cambios estructurales de la sociedad. Por lo tanto, dentro de los canales establecidos de iglesia institucional, ese proceso no va a surgir. Tiene que surgir de abajo hacia arriba, formando mediante autogestión círculos de estudios que se concentren en esos temas que hemos hablado para entender cuál es la sabiduría bíblica respecto del rol del Estado y el rol de los ciudadanos en un Estado, en una nación libre, próspera y justa. Esa es una materia que hay que aprenderla. Es como si estuviéramos estudiando un idioma antiguo, como griego antiguo. No lo vamos a encontrar en una academia o una universidad de lenguas modernas. Vamos a tener que formarnos con literatura antigua, estudiando la historia de la iglesia para poder tener una perspectiva correcta. Es decir, la iglesia evangélica en nuestras naciones es un componente del problema, no una componente de la solución. Wow, sí, es algo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Un problema de iglesia, ¿no? Que no hemos trabajado en esto. En realidad, bueno, profesor o hermano, muchas gracias por, este, por esta respuesta, ¿no? A las preguntas que le acabo de hacer. Bueno, como todos pueden ver, si hay pequeñas fallas en el programa, es porque, bueno, estamos dando inicio y la intención de este programa es entrevistar a hermanos que tengan conocimientos en materia de cosmovisión hacia el área política, para que nuestros hermanos a nivel de toda Latinoamérica podamos tener las herramientas, ¿no? Las herramientas necesarias. Yo creo que hay que atreverse, hay que empezar a influenciar, hay que ser atrevido, ¿no? Empezar a buscar a nuestros hermanos que han adquirido conocimiento por años con respecto a la cosmovisión bíblica. Yo creo que en estos momentos nosotros tenemos que ser muy hiperactivos en educar a la gente en materia de la política. ¿Qué enseña la Biblia de la política? ¿Cómo nosotros como cristianos podemos, a la hora de ejercer nuestro voto, cómo nosotros podemos diferenciar lo moral de lo inmoral? ¿Cómo nosotros tenemos que ser responsables en esta área? En realidad,
ya tenemos, como dicen en Venezuela, la soga al cuello, porque en Venezuela se nos vino una avalancha por muchos años creer que supuestamente era un sistema, era un gobierno que nos iba a traer prosperidad, en este caso los gobiernos comunistas socialistas de Venezuela, ¿no? Vimos a tal punto una iglesia pasiva que no discipuló a sus miembros a su debido tiempo, y luego vimos congresos, vimos partidos influenciados por mucho humanismo, por mucho ateísmo, por muchas influencias que no abrazaban para nada los principios judeocristianos. Entonces, ahora actualmente nos estamos preparando como venezolanos porque queremos ver a nuestros países libres, queremos ayudar a nuestros hermanos en Cristo, queremos llevarles las herramientas para poder crear nuevas organizaciones, programas, proyectos y poder educar a la sociedad, y que cuando ellos vayan a votar, puedan votar por aquellos, claro, organismos o partidos que se estén levantando también, formando, organizándose, que sean de un espectro saludable, en este caso, de lo que es llamado, claro, lo que he aprendido, la derecha buena, ¿no? Una derecha buena, una derecha que se ocupe simplemente de funciones prácticas como castigar al que hace lo malo, proteger, o sea, la vida, la libertad y la propiedad del individuo, y no meterse más allá de otras esferas. En realidad es un placer para mí haber tenido esta conversación con el profesor Luis Sena. Espero que no sea la última, espero que haya muchas más, profesor. En realidad es un placer. Y bueno, no sé, me gustaría, porque ya vamos a cerrar, que nos pueda recomendar algunas bibliografías para estudiar materia de cosmovisión bíblica. ¿Qué libro nos puede recomendar usted para estudiar la cosmovisión bíblica? ¿Cómo nosotros podemos arrancar nuestros inicios de conocer esta materia? Sí, yo les recomendaría empezar con el libro Discipulando Naciones del autor Darrell Miller, y también con el libro Modelo de Transformación del Antiguo Testamento de Landa Cope. Para empezar, esos dos libros. Sí, porque esos dos libros, uno de esos libros nos va a introducir en el tema de la cosmovisión bíblica relacionada con la lucha contra la pobreza y la injusticia. Y el otro nos va a proveer discernimiento en base al Antiguo Testamento de lo que Dios enseñó para la nación de Israel, para que la nación de Israel fuera una nación justa, próspera, que sirviera de luz a las naciones. Entonces, entendiendo el concepto de cosmovisión bíblica y mirándolo aplicado en el contexto de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, son buenos puntos de partida para poder entender los principios que nos servirán para proponer soluciones en el contexto presente. Lo máximo, sí, lo máximo. Entonces, bueno, profesor, creo que para comenzar con esos dos libros, bueno, ya va a quedar grabado. Es lo que podemos nosotros tomar para poder conocer estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya es la hora. Vamos a ver si hay algunas preguntas acá, o que hay algunas personas conectadas en el Facebook. Es primera vez que dice una hermana, dice, ¿puede repetir la bibliografía, por favor? Nuevamente, yo creo que eso lo puedo yo cortar y luego se lo puedo pasar nuevamente por mensaje, ¿no? Pero sí, creo que como es nuestro primer programa actualmente, y como es día viernes, son van a ser las 2 aquí en Perú, 2 p.m. hora Perú, me imagino que en República Dominicana van a ser las 3 ya. Creo que es suficiente ya. Entonces, bueno, muchas gracias, profesor, por la entrevista. Es un placer, es un gusto para mí. Mira, estamos felices, mi esposa, mi persona, de entrevistarle. Espero nuevamente hacerles otras entrevistas, porque hay mucha información. Necesitamos nosotros, como jóvenes, ¿no?, empezar a crear mucho material, tomarlos ustedes como ejemplo de años de trabajo y empezar a trabajar. Hay que trabajar, bueno, glorificando siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que trabajar porque
la situación que vemos ahora actualmente en Latinoamérica, cuando hablamos en materia de iglesia esparcida, es una iglesia que está sufriendo, mi hermano. Es una iglesia que no sabe. O sea, en estos tipos de... le han agarrado un odio fuertemente a estas áreas, ¿no? Ya que hemos tenido una distorsión, una degeneración de lo que es la área política en el caso de Latinoamérica y parte del mundo. En este caso nos enfocamos más en Latinoamérica. Entonces, bueno, muchas gracias y por su participación acá, profesor. Muchas gracias. Hay un medio, antes de terminar, hay un medio donde puedan buscarle a usted, profesor. Ok. Hay un Sí, medio donde lo pueden buscar usted. sí, en un ¿Por canal de dónde? YouTube que se llama ITCI Luis Sena. Ok, ok. ¿Hay una academia, algo que usted tenga, una página web? No, hasta ahora es la acumulación de las oportunidades de exposición que hemos tenido en diferentes foros con temas Oh, relacionados a la aplicación de la cosmovisión bíblica a las diferentes áreas de la sociedad. Y mi exhortación es que vuelvan a oír este programa 2 o 3 veces y pensar en las ideas que hemos compartido. Porque de una sola vez que uno lo oiga, no puede captar bien la implicación de lo que significa para el cambio de vida que tenemos que dar como generación de cristianos en nuestro tiempo, en el tiempo que estamos viviendo. Son cambios estructurales, sobre todo en nuestra manera de pensar. ok. Bueno, como escucharon el profesor, repitamos nuevamente, volvamos nuevamente a escuchar este video. Vamos a tratar de hacerlo viral, ¿no? Pasarlo por todos los medios para que lo puedan escuchar. Entonces, bueno, un placer y que pase una feliz tarde, mi hermano. Y entonces estamos en contacto para unas próximas entrevistas porque sí necesitamos fuertemente apoyo, ayuda de personas como usted para que nos enseñe en materia de cosmovisión bíblica. Entonces, bueno, un placer y un fuerte abrazo, un saludo a la familia. En realidad, Gracias. fue de gran bendición. Muchas gracias, profesor. Hasta luego a todos. Bueno, fue un placer tenerlos a ustedes también acá, a los que están en vivo en estos momentos. Y les queremos comentar que los próximos días les estaremos dando otras entrevistas para empezar a aprender ampliamente lo que es la cosmovisión bíblica en materia de política. Entonces, suscríbete al canal de YouTube de Cosmopolit. También puedes suscribirte por el Facebook y vamos a ir creciendo progresivamente con el tiempo. Entonces, bueno, estén orando por nosotros y bueno, hasta luego.